esto es Tribuna Política. Isabel Espinosa les saluda y le agradece su compañía cada mañana a partir de las 7. Hoy nos acompañan dos compañeros de equipo, don Vladimir de la Cruz y don Rotzay Rosales, a quienes les damos la más cordial bienvenida a este espacio y los muy buenos días, por supuesto, deseándoles lo mejor en esta semana que inicia. Hoy tenemos al candidato del partido Frente Amplio, con quien vamos a estar platicando y conociendo un poco su propuesta, hacia dónde van, qué es lo que ellos proponen en este momento, a pesar de que ha estado un poquito movido ese Frente Amplio en los últimos días. Vamos a ver cuál es la propuesta de su candidato, qué es lo que ellos proponen y hacia dónde, cuál es la propuesta de ellos para el país. Así es que bienvenido, don Edgardo Araya. Buenos días y buenos días a todos los que están aquí en la mesa y a toda la gente que nos está viendo y escuchando. Un saludo a todas las personas agricultoras hoy en su día de San Isidro Labrador, 15 de mayo. Muy bien. También la primera pregunta, Edgardo. ¿Qué lo decide a asumir el papel importante de ser candidato a la presidencia, en este caso, del Frente Amplio? Usted ha sido un buen diputado, se ha distinguido muy bien en este gobierno y, bueno, esa es una buena credencial. Sí, tal vez lo mismo que me terminó impulsando para empezar como regidor en la Municipalidad de San Carlos y luego como diputado, y es que después de luchas, he estado vinculado fundamentalmente a las luchas sociales y ambientales, sobre todo en la zona norte, y ahí hemos estado desde la lucha contra la minería en Cruzitas, la lucha por la expansión descontrolada de las hidroeléctricas, la expansión piñera, que por cierto hoy hay una manifestación fuerte aquí en San José por eso. Bueno, siempre nos dábamos cuenta que estábamos como en el área de la resistencia nada más, ¿verdad? Entonces, bueno, íbamos a la calle, nos manifestábamos, en mi caso, que era lo que sabía hacer, pues presentábamos recursos, juicios de nuestro propio patrimonio y con la colaboración de la gente. Llevamos adelante procesos, pero siempre era como para resistir, pero siempre se elegían a los mismos que después nos tenían otra vez en la calle resistiendo. Y entonces ya después, por ejemplo, la lucha contra el TLC y la lucha contra la minería en Cruzitas, pues empezamos a ver de que no estábamos haciendo nada, que había que, no era solo la resistencia, aunque eso siempre es importante reivindicar la resistencia, la lucha y la democracia, digamos, de la gente, de la calle, había que dar un pasito más. Entonces, bueno, si este no es el país que me gusta, ¿cuál es el país con el que yo sueño? Si este no es el modelo, entonces propongamos, y entonces demos un pasito al frente y propongamos. Y esa fue la lógica para cuando me plantearon la posibilidad de ser candidato a regidor por la Municipalidad de San Carlos. Que no es un paso fácil, porque la política está sumamente satanizada. Yo recuerdo que, ¿verdad?, las primeras expresiones que dijeron a mi mamá... a nivel de regiduría? No, claro, porque es el paso a donde usted vaya, que ya entre a la lucha electoral. Yo me acuerdo que a mi mamá lo primero que le dijeron era, tan buen muchacho que era. Ya cuando oyeron que era candidato a regidor, mira, tan buen abogado que era, tan buen muchacho, ¿verdad? Ya se echó a perder, ¿verdad? Porque y yo creo que con razón, muchas veces, ¿verdad? La gente veía mal eso y entonces es una decisión complicada, es una decisión jodida porque de alguna manera es meterse en este mundo donde todo el mundo lo ve mal, tienen la credibilidad de la Asamblea Legislativa, por ejemplo, ¿verdad? Que siempre es el plato de la fiesta, siempre. A veces muchas veces con razón, no estoy defendiendo las metidas de pata que se hacen ahí, pero esa lógica, digamos, fue la que luego de que fui regidor de la Municipalidad de San Carlos, pues igual me plantearon la posibilidad de encabezar la papeleta de la provincia de Alajuela, el Frente Amplio. Con esa misma lógica fuimos adelante, y esa misma lógica cuando me plantean la posibilidad de ser el jefe de fracción de esta fracción legislativa, lo hicimos y ahora, por supuesto, es una trinchera más, es un espacio de lucha más, pero quiero decirle que vamos en serio, no vamos aquí a sostenerle la rienda a nadie, ni por compromiso para que nos vean. Creemos firmemente que se pueden ganar estas elecciones y estamos metidos de cabeza para lograr hacer eso. Una pregunta, obviamente el objetivo en una campaña nacional presidencial donde usted es candidato a la presidencia es llegar a Zapote. Sí. No es otro objetivo. Y llegar a Zapote significa desplazar al PAC de Zapote. Dos asuntos ahí. ¿Qué diferencia en este momento el Frente Amplio del PAC para que ustedes se planteen la posibilidad de sacar al PAC de Zapote cuando ustedes han sido vistos como un aliado estratégico
del PAC. ¿Cuál es la diferencia sustantiva? ¿Por qué hay que sacar al PAC de zapote, para ponerlo en esos términos? Bueno, porque me parece que el PAC incumplió la promesa de cambio que le hizo a la ciudadanía. Si la hubiera cumplido... Bueno, habría que ver, lo que pasa es que no pasó. y no pasó porque agarró a la mitad del PUSC y la puso en el gobierno. Entonces, ¿cuál es el cambio? ¿Cuál es lo nuevo? ¿Verdad? Dice, bueno, parafraseando a Albert Einstein, ¿verdad? Que decía que la locura era un poco haciendo lo mismo, tratar de encontrar resultados distintos, ¿verdad? A mí me parece que el PAC tuvo la oportunidad de hacer un cambio progresista importante en el país. No, en muchas cosas nos quedó debiendo, y tras de eso lo que hace es de llamar a prácticamente la mitad del PUSC. Por eso aquí, si hay un cogobierno, es el PAC con el PUSC, no con el Frente Amplio. Eso queda absolutamente claro. No hay nadie en el Frente Amplio, en el gobierno de la República, en este momento, del Poder Ejecutivo. Es la mitad del gobierno de la unidad que está, y si no, veamos al canciller, veamos al ministro de Comercio Exterior, y ahí podemos hacer una larga lista de gente que está ahí, y eso es una parte de lo que me parece el PAC incumple con la ciudadanía, de esa promesa de romper, ¿verdad?, con la vieja política que se venía haciendo. Sin embargo, ustedes firmaron convenios. Por supuesto, y llegamos a acuerdo con el PLN, y llegamos a acuerdo con el PUSC, que hemos llegado a acuerdo hasta con el Movimiento Libertario, porque de eso se trata la política, de eso se trata querer realmente tener vocación de gobierno, hay que llegarle a todos. Don Edgardo, usted mencionaba al inicio del programa, bueno, un poco su trayectoria y cómo inició en esto de la política, más allá del activismo del movimiento social y ambientalista en particular. Y dijo algo que poderosamente llama la atención siempre del costarricense con respecto a los partidos que se dicen de izquierda, o del progresismo de izquierda ahora, o comunistas antes, socialistas, en fin. Se ha dicho que son muy buenos protestando, son muy buenos movilizando a la gente contra, digamos, algunas acciones que se consideren nocivas para ciertas bases sociales y demás, sectores sociales de la población, pero que son muy malos proponiendo. Ustedes llegaron a esta Asamblea Legislativa con 9 personas diputadas, o sea, una fracción, la tercera más importante de la Asamblea, siendo todas, en todo caso, minorías, pero digamos, la tercera minoría más importante en la Asamblea Legislativa. La pregunta concreta, don Edgardo, es ¿qué han hecho en términos de propuesta? ¿Verdad? Y más allá del mantener esa contingencia siempre frente a algunas políticas consideradas nocivas. Sí, yo creo que el papel que ha hecho el Frente Amplio en la Asamblea Legislativa ahora, me parece que uno de lo más importante que logra es un poco desmitificar esa aura, ¿verdad? Y esa campaña del miedo que se hizo desde 2014, y ese posicionamiento siempre de que el Frente Amplio solo se opone, solo traba, y hemos podido demostrar con muchísimo orgullo que en estos 3 años que llevamos, de los grandes acuerdos políticos que han habido en el país, en todos el Frente Amplio ha sido protagonista. Nosotros, en el tema de los límites, por ejemplo, a las pensiones de lujo con cargo al presupuesto y a las contribuciones especiales que se le crearon para poner un coto a un resabio de aquel bipartidismo rancio, donde se servían con cucharota grande los que estaban en la política. Entonces habían pensiones de lujo ahí que aumentaban hasta un 30% anual, a pesar de que el aumento del costo de la vida o el aumento del sector privado de la persona trabajadora fueran del 4%. Eso era solo a los diputados. Y a los diputados y a otros ahí, ¿verdad? A los exdiputados. Que por cierto, ya los diputados no tenemos pensión, ¿verdad? No, porque es como esa un mito pensión que de lujo, ahí. el 30% era solo a los diputados. Sí, pero también habían la posibilidad, por ejemplo, de que fueran heredadas muy fácilmente a personas que incluso, a personas jóvenes. Eso no era solo con el tema de los diputados, sino con otras... Régimen de Hacienda. Con un régimen de Hacienda. Y una de las leyes que le pone límite a eso es una ley del Frente Amplio. Cuando estamos con el tema de qué hacemos con el tren, cómo hacemos para avanzar el tren, bueno, la ley de Incofer que se aprobó es del Frente Amplio, ¿verdad? Tuvimos que renunciar a mucho de ese proyecto, de esa ley, porque si no había manera que pasara. Todo el tema del financiamiento no lo logramos pasar en ese momento, pero también es una propuesta que está del Frente Amplio. Hoy pagan mucho menos. Todas las personas costarricenses que alquilan casas de habitación este año ya no tienen que pagar el 15% anual que hubiesen tenido que pagar. Y eso es una ley del Frente Amplio. Por supuesto que solo el Frente Amplio lo iba a poder sacar de la Asamblea, no. Por supuesto que llegamos a acuerdo con las otras fracciones y lo logramos. O sea, que lo que quiero decir es una pequeña muestra y otras cosas. Por ejemplo, todo el tema del combate a la ilusión y la evasión fiscal, de intentar
que esos grandes capitales de este país que no están contribuyendo lo que tienen que contribuir para el sostenimiento del Estado, se les pueda controlar mejor esos movimientos económicos que hacen. Veamos todo el tema de papeles de Panamá, ¿verdad? Que también ahí el Frente Amplio ha tenido una posición protagónica con la compañera Patricia Mora. Ahí está, y podemos seguir hablando de muchos otros proyectos en el que el Frente Amplio tuvo una posición no de obstruir, porque ahí el que obstruyó fue otro, ¿verdad? Ahí los que estuvieron obstruyendo en muchos de esos casos fue la unidad y fueron los libertarios, ¿verdad? Y nosotros más bien dando un papel de propiciando, digamos, el diálogo, propiciando los encuentros. Hoy, por ejemplo, este país tiene la posibilidad de saber quiénes son los beneficiarios finales de esas sociedades, porque el Frente Amplio se sostuvo en esa comisión de hacendarios, porque los intereses para que no se pudiera saber quiénes eran las personas de carne y hueso que terminaban recibiendo la plata que venía de Gran Caimán y de los otros paraísos fiscales, era algo que si el Frente Amplio no hubiera estado ahí, le aseguro que Liberación y la Unidad echan para atrás ante la presión que había, y nosotros lo logramos sostener. Entonces me parece que este periodo es como para decirle a la gente, ahí está, quítese el miedo, miren, ahí está el Frente Amplio, lo que está haciendo, proponiendo. ¿Qué propone para Costa Rica como candidato a la presidencia? ¿Cuál es su propuesta al país? Bueno, miren, nosotros podemos resumirla en lo primero. El Frente Amplio aspira a que todas las personas tengan una mínimo de calidad de vida, es decir, aire puro para respirar, agua limpia para tomar, comida sana para comer al menos 3 veces al día, con servicios de salud de calidad y servicios de educación de calidad. Y todo dentro de este marco en que nos desenvolvemos todos, que es nuestro planeta, que es el único que tenemos. Y que muchas veces todas las propuestas económicas y políticas que se hacen dando por sentado que esta base material en la que nos encontramos existe y va a seguir existiendo. Y uno dice a veces, bueno, pero ¿qué sentido tiene hablar de políticas económicas, de políticas fiscales, de políticas educativas, si no estás garantizando que los hijos de tus hijos tengan agua para tomar, aire para respirar? O sea, ese es el marco en el que tienen que desarrollarse todas las actividades económicas. Actividades económicas que tienen que ir, sobre todo, para fomentar la economía interna, para volver hacia el micro, pequeño y mediano empresario, para la persona agricultora. Hoy 15 de mayo es muy importante hablar de la persona agricultora, de la gente, de los frijoleros en el norte y en el sur, que llevan palo todos los años, mendigando su producción. ¿Cómo es que este país no tiene, en Estados Unidos le llaman seguridad nacional, aquí deberíamos llamarlo soberanía alimentaria? ¿Cómo es que este país no puede garantizarse tener al menos una reserva de un año en frijoles, en arroz, en leche y en carne, al menos? Porque aquí, como está el mundo, en cualquier momento se arma cualquier cosa en cualquier parte del mundo, y aunque tengamos las bolsas llenas de plata para comprar comida, si el mundo está en una crisis, los países van a guardar para su gente, ¿verdad? Entonces, depender demasiado en esta parte de la soberanía alimentaria, es decir, de los alimentos básicos que consumimos del mercado internacional, no puede seguir haciendo eso, ¿no? Deben existir los intermediarios en el proceso agrícola, porque esos son los que son la carlanca contra los agricultores y el pueblo en general. Hay que evitar que eso suceda. Los intermediarios muchas veces cumplen una función importante, pero muchas veces lo que hacen es asaltar al productor, ¿verdad? Que es el que pone el trabajo, pone el riesgo, ¿verdad? Pone su patrimonio en juego. Y esas personas agricultoras tienen 30 años de estar abandonadas, 30 años de que este país está viendo solo para afuera. Eso está bien, no estamos diciendo tampoco que vamos a cerrar las fronteras y vamos a denunciar TLCs, eso no. Pero ese modelo de apertura comercial que ha venido dándonos en estos 30 años ha generado un sector que sí, que hay que aceptar que es dinámico, genera empleo, pero hay un sector que perdió con todo este modelo de apertura. Y ese modelo y esa gente, ese sector que perdió no está recibiendo nada, no ha recibido nada en los últimos... ¿cuánto tenemos del TLC ya? Del 2007 para acá, de 10 años. 20 años, bueno, desde el 90 se han desarrollado los TLCs. Exacto. Desde esa fecha, el abandono a la micro, pequeña y mediana empresa y a las personas agricultoras es enorme. Si los subsidios, si todos los beneficios que se le dan a las grandes empresas de este país que están en régimen de zonas francas se le dieran a la micro, pequeña y mediana empresa, yo quiero ver cómo estaría la cosa. Por supuesto que tenemos claro que no podría hacerse porque quebramos, porque necesitamos nuevos ingresos. Un Consejo Nacional de Producción renovado, como funcionaba antes. Yo lo llamo un CNP Reloaded, sí, 2.0, porque ya no dirigido
solo al sector agro. En aquel momento el CNP se podía entender que fuera solo para el sector agropecuario, porque era un sector enorme. Entonces, Edgardo, Ahora no. sin embargo, hay muchas personas que quieren que se cierre. Sí, Hacemos una pequeña pausa y venimos. Este 18 de mayo, en exclusiva, a partir de las 7 de la noche, desde el auditorio del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, debate del Partido Unidad Social Cristiana. Rafael Ortiz y Rodolfo Pisa, 2 precandidatos, un solo puesto. Véalo por Extra TV. Estamos en el Parque Nacional Tapantí, Macizo de la Muerte, un parque sumamente importante en cuanto al recurso hídrico, una zona de recarga acuífera donde nacen más de 150 ríos. Produce el agua que toma más de 1 millón de personas. En el año 1954 llegamos aquí un grupo de 7 compañeros. Lo que traíamos tal vez era fuerza en los brazos para ir tumbando estos robledales. Con motosierras, yo no sé dónde hubiéramos llegado. Hemos aprendido a que no es necesario seguir cortando el bosque para subsistir, sino que el ecoturismo es una buena fuente de ingresos. Producir aquí es un privilegio, pero también es un compromiso. No utilizamos productos químicos, utilizamos productos de control biológico, tratamiento de aguas residuales del hotel, aprovechamiento de aguas, sistemas de riego para las áreas verdes, riego por goteo. Es un compromiso no solamente de quienes vivimos en la cuenca, debería ser un compromiso de toda la gente que vive en el país. Humedales para nuestro futuro. Únete a nosotros. Toda la actualidad de los clubes de la Primera División. Análisis, estadísticas y el acontecer del deporte internacional y demás disciplinas deportivas. En un solo canal, Noticiero Extra Deportes, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche. Solo por Extra TV. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tienes que hacer este domingo a las 8 de la mañana? Pues quédate con nosotros en tu programa Domingos en Familia con toda la gente. Domingos en Familia con toda la gente es un programa lleno de paz, psicología y soluciones. Este y todos los domingos a las 8 de la mañana. Domingos en Familia con toda la gente. Una televisión sana y solo aquí en Extra TV. Estamos en el Parque Nacional Tapantí, Macizo de la Muerte, un parque sumamente importante en cuanto al recurso hídrico, una zona de recarga acuífera donde nacen más de 150 ríos. Produce el agua que toma más de 1 millón de personas. En el año 1954 llegamos aquí un grupo de 7 compañeros. Lo que traíamos tal vez era fuerza en los brazos para ir tumbando estos robledales. Con motosierras, yo no sé dónde hubiéramos llegado. Hemos aprendido a que no es necesario seguir cortando el bosque para subsistir, sino que el ecoturismo es una buena fuente de ingresos. Producir aquí es un privilegio, pero también es un compromiso. No utilizamos productos químicos, utilizamos productos de control biológico, tratamiento de aguas residuales del hotel, aprovechamiento de aguas, sistemas de riego para las áreas verdes, riego por goteo. Es un compromiso no solamente de quienes vivimos en la cuenca, debería ser un compromiso de toda la gente que vive en el país. Humedales para nuestro futuro. Únete a nosotros. Te invitamos a que inicies tus mañanas de la mejor manera, disfrutando de la revista matutina Atrévete con Fanny, de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana, por Extra TV. Muy bien, continuamos en Tribuna Política. Aquí nosotros tratando de conocer un poco la propuesta del señor Edgardo Araya, candidato del partido Frente Amplio a la presidencia de la República para el 2018. Don Rutzay, usted deseaba preguntar. Sí, ya en el segmento anterior, don Edgardo hacía una introducción y también una visión panorámica de cuáles son las principales
objetivos que pretendería él impulsar desde su gobierno. Hay un tema siempre que también se le endilga a la izquierda y a los partidos del progresismo de izquierda, y es que también siempre hay propuestas muy concretas para lo social, para la cultura, para el medio ambiente en particular, etcétera, pero que nunca se tiene claridad sobre cuál es el camino, la propuesta o la contrapropuesta al modelo económico vigente. Y siempre preocupa, digamos, parte de ese miedo que se le dicta al electorado en campaña electoral es que la izquierda no sabe de política económica. ¿Qué hay de cierto con eso y qué de diferente tendría su propuesta con respecto a ese prejuicio? Nosotros hemos venido desarrollando una propuesta económica desde el progresismo, desde la izquierda, una propuesta, primero, por ejemplo, para combatir el tema del déficit fiscal, y hemos hecho incluso planteado una gran cantidad de proyectos de ley dirigidos a eso, ¿verdad? A, desde el progresismo, plantear una alternativa a las recetas que vienen desde el sector neoliberal, siempre que es recorte aquí, recorte de programas sociales, ¿verdad? Entonces, lo primero que hemos dicho, en primer término, es pongamos la discusión del tema del empleo público en su justa dimensión, ¿verdad? El empleo público no es el causante del déficit fiscal, como se ha querido satanizar a ese sector. Hay algunas inequidades dentro del mismo sector público que hay que corregir. Eso nosotros tampoco lo vemos mal. Es decir, si efectivamente hay en algún lado algo que se pueda catalogar de abusos o de gollerías, pues hay que señalarlo y corregirlo, pero no es en general el funcionariado público, no es al maestro, no es al policía, ¿verdad? El culpable de que haya un déficit fiscal, sino que uno de los causantes, por ejemplo, el déficit fiscal tiene que ver con la falta de ingresos. O sea, ese cuento populista que han planteado partidos como La Unidad o Liberación de que esto se corrige solo con el gasto, no, aquí se requieren más ingresos. Definitivamente se requieren más ingresos, pero ¿de quién? ¿De quién se requieren esos más ingresos? De la enorme riqueza de este país, del gran capital de este país que no está contribuyendo proporcional a esa riqueza con las cargas públicas, sino que hoy al Estado lo sostiene básicamente la clase del sector medio, ¿verdad? E incluso los sectores más vulnerables de la población. Pero el gran capital de este país no paga no colabora con esta sociedad lo que proporcionalmente debería colaborar. Si nosotros mejoramos esa parte del ingreso y mejoramos la recaudación y se hacen estas propuestas, por ejemplo, de reactivación económica, de empezar con el desarrollo económico local, nosotros en los proyectos que hemos planteado ya en la Asamblea hemos hecho el cálculo que al menos reducimos y eliminamos el déficit primario del sector público, ¿verdad? El déficit primario es aquel que es la diferencia neta sin contar ya la deuda acumulada, pero al menos la diferencia entre lo que al Estado le entra en ingresos y lo que tiene que gastar, digamos, de gastos fijos, ¿verdad? Ahí es donde hay una diferencia de casi del 3.8% del PIB, ¿verdad? Y eso todos los años se va haciendo más grande. Hasta que nosotros cerremos esa brecha, es que podemos empezar a disminuir la deuda pública, ¿verdad? Porque hasta el momento en que ya el año entre neto, digamos, ya podríamos, pagando lo que hemos venido pagando de la deuda, salir un poquito a flote, y eso nos puede liberar ingresos, por ejemplo, para hacer mayor inversión social, para ampliar, por ejemplo, para empezar a hablar de la posibilidad de subsidios a la micro, pequeña y mediana empresa. Porque ¿por qué subsidiamos solo a las grandes empresas que están en régimen de zona franca? Ustedes saben que cada empresa, y ojo, no tampoco es que la vamos a agarrar contra ese régimen, ¿verdad? Y contra esas empresas. Lo que quiero es poner en perspectiva que esas empresas, por ejemplo, en promedio, dejan de pagarle al fisco costarricense por incentivos fiscales en renta, en promedio $1 millón al año. Cada una de esas empresas. Y son cientos de empresas. Que ellas podrían pagar aquí. Sí. Y deducir en Estados Unidos. Por eso, el tema es que si de ahí, por ejemplo, nosotros pudiéramos de alguna manera subsidiar menos a esas empresas, o subsidiarlos de otra manera, de manera que nos quede para poder subsidiar a la micro, pequeña y mediana empresa, ¿por qué el Estado no le puede decir, por ejemplo, a un microempresario? Bueno, primero, crédito barato. El tema de la banca para el desarrollo tiene que fortalecerse. Está mal porque se lo siguen dando a los bancos comerciales. Y aquí hay que hacer un banco de fomento, un banco del Estado que se dedique únicamente a eso, a prestar crédito barato, crédito para la producción. Porque hoy la banca para el desarrollo se coloca a través de la banca comercial, pero entonces usted va, por ejemplo, a comprar
Para un carro siempre hay plata y se lo dan así. Pero vaya y diga que usted tiene una idea de negocio, que tiene una idea innovadora, que quiere llevar adelante un emprendimiento productivo, le ponen 40,000 pesos y lo mandan para la casa. Hasta para conseguir vivienda para la gente. Sí, sobre todo la clase media, digamos, claro, es la que está teniendo problemas con eso. Pero lo que quiero decir con este tema de banca para el desarrollo es que mientras lo siga prestando la banca comercial, siempre va a haber una tendencia a colocar mejor lo que para ellos es más negocio. Obviamente a ellos no les sirve, no es negocio prestar crédito barato, crédito al costo. Ni prestarle a los agricultores, que es riesgoso. Claro, entonces se ocupa un Estado que con un banco de fomento se pueda dedicar a eso, acompañado con un CNP que vendría a ser una especie de Procomer, pero hacia adentro, ¿verdad? De gestión, digamos, de todos los emprendimientos productivos. Si nosotros hacemos eso, podemos realmente reactivar la economía interna y empezar a bajar el tema del desempleo que existe hoy, porque el tema del desempleo que existe hoy, el grueso de ese desempleo, es lo que se ha llamado desempleo estructural. ¿Eso qué significa? Que es un resultado del sistema económico en general que existe hoy. Es decir, es la gente que perdió, como lo decía al inicio, es la gente que perdió con el modelo de apertura, es la gente que por problemas de no tener acceso a educación, por no tener acceso a oportunidades, porque están en las zonas rurales, es gente que no podría, aunque se vinieran para San José, encontrar empleo en este otro régimen de zonas francas o en este otro sector, digamos, vinculado con el capital internacional, porque no tiene las herramientas, no tiene la preparación. Hay que apuntar a que las tenga, pero al mismo tiempo hay que generar esa economía, esa reactivación económica que permita encadenamiento productivo, porque donde hay un pequeño o mediano agricultor, por ejemplo, teniendo un ingreso digno, garantizándose al menos la cosecha y que va a poder invertir para el siguiente año, a la par va a tener que haber un supermercado, a la par va a haber una pulpería, a la par va a haber un veterinario, y ahí se va generando ese tipo de emprendimientos pueden darle trabajo a este sector, digamos, que ahorita está con falta de oportunidades. Esa es nuestra propuesta. Es muy extraño porque se nos ha dicho, por lo menos desde los 90, ciertamente, y en la discusión del TLC se reafirmó ese debate, que la apuesta del país tendría que ser la competitividad externa. El mercado interno y se iba a ver beneficiado en virtud de la apertura comercial y de los subsidios a las transnacionales y demás. Ese es el modelo que se nos ha hecho creer, por lo menos en los discursos oficiales de los distintos gobiernos en los últimos 30 años al menos. Ustedes están proponiendo algo que es contrario completamente a ese modelo. Pero no se están saliendo. Lo que yo entiendo, lo que yo entiendo, perdón, diputado, no se pueden salir, lo que yo entiendo es que es un criterio mediante ese esquema se va a generar entonces distorsiones en el mercado en general y va a evitar, como dicen ciertas propuestas ahora, que venga más empleo porque es la empresa privada la que produce mayor cantidad de empleos en el país. ¿Cómo entonces, no saliéndose de ese modelo general de producción y de economía mundial, cómo vamos a lograr solventar esos problemas puntuales que no ha resuelto el libre comercio? Sí, yo creo que es que el error que ha cometido este país es precisamente, un poco lo planteaba Vladimir ahí, es poner los huevos todos en una misma canasta. Entonces aquí se habla siempre de dos motores, el motor económico, digamos, vinculado con el capital extranjero, y el otro motor vinculado con el capital, con la economía interna. Hemos tenido aceitadito y trabajando, pero, ¿verdad?, requete bien, ese motor vinculado con el capital extranjero, y eso ha generado un sector de la economía que depende de eso. Y nosotros aquí, es un criterio de realidad, de cómo va a llegar uno y decir mañana, no, aquí váyase todos. ¿Y qué hacemos con la gente que está empleada ahí? O sea, hay un criterio de realidad. Es como que yo, en el norte, ¿verdad? Yo quisiera que no hubiera la expansión piñera que hay en el norte y en el sur. ¿Pero qué? ¿Yo llego a la presidencia y voy a meterle candados a todas las fincas piñeras? No, porque eso colapsa la economía. Bueno, perdón, eso lo han dicho en campaña, que es lo que iba a hacer el Frente Amplio. No, pues es que, a ver, ¿a dónde vamos a gobernar nosotros? Sobre este país y en las condiciones en que este país está. Y hay que saber leer esas condiciones para poder a partir de ahí llevar adelante políticas que tal vez sí, a mediano y largo plazo vayamos moviéndonos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese sector productivo vinculado con el capital extranjero está ahí, me parece que ha sido muy chineado más bien, ¿verdad? Bueno, ya es hora de que ese chineadito se le haga también al mercado, a los sectores vinculados con el mercado interno, para luego, entonces, con dos motores trabajando,
poder impulsar mejor el país y además hacer esfuerzos permanentes para vincular esos dos motores, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? ¿Por qué aquí a las empresas que vienen a invertir no se les exige encadenamiento productivo con la micro, pequeña y mediana empresa? ¿Por qué es que, digamos, se sigue fomentando una especie de economía en clave donde la empresa viene, se mete aquí, genera empleo, eso sí, genera empleo, paga la caja y otras cosas, y luego la riqueza se la lleva? Si nosotros podemos decir, bueno, usted quiere venir aquí, muy bien, pero usted me tiene que garantizar que las materias primas, los insumos, etcétera, tienen que ser adquiridos sobre todo a micro, pequeña y mediana empresas. El Estado, por ejemplo, ¿por qué no puede decir yo para contratar obra pública o servicios públicos? ¿Por qué no le voy a dar prioridad, por ejemplo, a cooperativas de mujeres? ¿Verdad? Fomentar asociatividad, de economía social solidaria, de mujeres, de personas jóvenes, ¿verdad? Innovadoras. Hay que impulsar la innovación y el desarrollo. Aquí hay una nueva generación que tiene nuevas ideas, que ve el mundo de manera distinta y no está teniendo espacio en las opciones políticas de este país, y nosotros creemos que tenemos esa posibilidad de convertir a este país, de meternos de cabeza para convertir a este país en una potencia en innovación y desarrollo. Pero eso hay que meterle recursos también al MISID, a las universidades, para que puedan generar fondos de investigación, por ejemplo, ¿por qué Recope? ¿Por qué nos ha sido tan difícil que Recope quede autorizada para investigar y utilizar de su presupuesto para investigar en energías renovables no convencionales y empezar a ver qué podemos hacer con el hidrógeno, ¿verdad? Como combustible, en lugar de seguir represando ríos y quemando petróleo? Bueno, todo eso es un gobierno de izquierda progresista que debe meterse en esas... ¿Hay una perspectiva de ustedes como gobierno nacionalizaciones de empresas? No la veo. Nacionalización de la banca como hizo Figueres. Bueno, es que la banca ya está... Más bien la banca ya se... Es decir, la banca que nacionalizó Figueres ya no existe. No, por eso se lo estoy planteando. No. La reforma nacionalista de Figueres fue muy novedosa, muy revolucionaria en su tiempo, jugó un papel muy importante. Después echaron abajo eso en el 94 y eso puede seguir siendo una expectativa para un grupo como el Frente Amplio. A ver, volver a renacionalizar la banca en el viejo esquema. Nacionalización de sectores productivos, estatización de sectores productivos. No, yo no lo veo, no lo veo en el panorama. Por ejemplo, ciertamente hoy un banco del Estado, un banco público, comercial, no se distingue en nada de un banco privado, en nada. Pero por eso planteamos el tema del banco de desarrollo. Nosotros vemos, por ejemplo, a Bancrédito, ¿verdad? Como poderlo rediseñar para que se convierta en ese banco de fomento. Me parece que la banca pública, aunque ya no se distingue mucho del resto de la banca privada comercial, los dividendos que genera al menos son dividendos que quedan en el sector público, ¿verdad? Y que pueden redistribuirse. La banca privada son los dueños, los que se dejan la plata. Y aquí, digamos, de la banca pública, pues los dueños somos todos y todas, y de alguna manera eso no lo vemos mal. No, veo más bien un relanzamiento del CNP, que usted planteaba que hay gente que quiere cerrar. Nosotros vemos más bien relanzado el CNP, rediseñado, ¿verdad? Para insertarse, digamos, en esta nueva estrategia nacional. Pero no veo nacionalización no nos fue bien con eso. Yo creo que ahorita no veo en el panorama eso. Sí veo, por ejemplo, un Estado más fuerte en el tema de distribución de la tierra. Hoy el problema de la tierra, de la tenencia de la tierra en este país es enorme. En las zonas rurales, la capacidad de campesinos sin tierra y la concentración de la tierra está siendo importante. Hace algunos años la izquierda planteaba como uno de sus objetivos políticos la reforma agraria. Incluso don Eduardo Mora Valverde, el papá de Patricia Mora, diputada actual, fue uno de los que propuso uno de los proyectos de reforma agraria cuando, frente al propuesto por la izquierda de la época de los 70, habían 2 proyectos más, habían 3 proyectos de reforma agraria en la Asamblea Legislativa. ¿Existe todavía una necesidad de reforma agraria al estilo ese en Costa Rica? Mire, qué bueno que usted... Edgardo, permítame. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos con la respuesta. Okay. ¿Para qué pausas? Ania le espera con importantes consejos de belleza, tips para el hogar, en su programa Siempre Contigo. Lunes, martes, jueves y viernes a partir de las 3 de la tarde, solo aquí por Extra TV.
Este 18 de mayo, en exclusiva, a partir de las 7 de la noche, desde el auditorio del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, debate del Partido Unidad Social Cristiana. Rafael Ortiz y Rodolfo Pisa, 2 precandidatos, un solo puesto. Véalo por Extra TV. Te invitamos a que inicies tus mañanas de la mejor manera, disfrutando de la revista matutina Atrévete con Fanny, de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana, por Extra TV. Estás viendo Tribuna Política. Más adelante, música. Muy bien, continuamos aquí en Tribuna Política. Y don Edgardo, su respuesta a la pregunta de don Vladimir. Sí, yo lo que quería decirle, que muy oportuna, yo la experiencia que he tenido, por ejemplo, en las luchas de Changuina y Terra, en este periodo, me tocó agarrar la ley de tierras y colonización actual y la ley del INDER. Y me di cuenta de una cosa: no hay nada más revolucionario en este país, en el buen sentido de ¿verdad?, de darle vuelta, ¿verdad?, de revolucionar, que se aplicara la ley en este país. Que la ley, que todas las leyes que existen vigentes se aplicaran. No habría nada más revolucionario que eso. ¿Vean lo que estoy diciendo? Es solo aplicar nuestra ley. Si la ley de tierras y colonización que existe hoy se aplicara, es una ley del 60, es una super ley. Mire, el problema de la tenencia de la tierra, si no le tuviéramos miedo a hablar de, por ejemplo, una palabra que yo no sé por qué la han satanizado tanto, el tema de expropiación, ¿verdad? Este país resuelve. Que además está garantizada por la Constitución que política. Además está en la Constitución y que se hace a cada rato. Sí, cada vez que se amplía una carretera, ¿verdad? Estamos aprobando ahorita unas reformas a la ley de expropiaciones para hacerlas más ágiles, más bien. Pero mire, el Estado podría resolver así muy rápido, claro, obviamente con estudios técnicos, ¿verdad? No va a ser, como se ha hecho en los últimos 30 años, una corrupción enorme donde todo el mundo se compran fincas que no sirven y después es solo para el negocio. No, obviamente, con una propuesta técnica donde se establezca que sí, esa finca cumple con sus requisitos y a la persona se le dice, al dueño, mire, se la compramos, primero la negociamos. Y lo que pasa es que me he dado cuenta que cada vez que el Estado se interesa en una finca, se centuplica el precio. Entonces resulta que la finca vale 100, 1 millón de pesos la hectárea. Y cuando se dan cuenta que el INDER anda estableciendo un asentamiento, un proyecto productivo, vale 5 millones, 3 millones. Entonces, se aprovechan de la misma necesidad del Estado, digamos, de resolver ese problema social. Entonces, si no hay negociación, la ley establece claramente cuáles son las posibilidades para decirle, bueno, aquí está el avalúo de Hacienda, esto es lo que vale, se paga. Aquí tiene la plata, hágame el favor, esa finca ahora la voy a repartir. Sin embargo, entre parece campesinos. ser, don Edgardo, que hay intermediarios en ese tipo de Bueno, negociaciones. por eso. No, Si vamos a seguir con la fiesta y con la corruptela que ha habido de aquí para atrás, no estamos haciendo nada. Nosotros venimos a romper eso. Y eso es lo que realmente nos interesa que quede claro. Don Edgardo, puntualmente, dos medidas que impulsaría usted en su gobierno que harían o que marcarían un cambio radical, por lo menos muy distinto, con respecto al ofrecimiento de cambio que tuvo este gobierno y al cual usted se refirió en principio a partir de la pregunta de Vladimir. Bueno, yo creo que el primer ofrecimiento que yo plantearía es, hay que tener claro una cosa, porque también uno tiene que reconocerle a la gente esto. El Frente Amplio no va a resolver los problemas de este país solo. O sea, se requiere de los demás sectores de la sociedad costarricense que nos juntemos. Pero lo que no haríamos es llamar a los mismos de siempre. O sea, los que han venido haciendo malas cosas, incorporarlos, sino que hay que abrirse a una generación de relevo que está ahí, de personas jóvenes, emprendedoras, sin desmeritar, por supuesto, la experiencia de mucha gente, y que de cara a un gobierno del Frente Amplio tenemos claro que tenemos que abrirle la posibilidad a esa gente, y no vamos a requerirle tampoco la inscripción ni la militancia, ¿verdad? Eso por un lado. Luego, ¿qué otro tema? Yo le entraría más fuerte al tema de la economía interna. O sea, este gobierno quiso plantear algunas cosas, las grandes cámaras empresariales le golpearon la mesa y el gobierno se echó para atrás. Bueno, hay que empezar a hablar de frente, hay que darle un papel mucho más importante
al INDER para que resuelva los problemas de tenencia de la tierra. El gobierno no ha querido, el gobierno ha sido timorato en eso. Ha sido timorato, por ejemplo, en entrarle al tema de los grandes evasores de la caja. También ha hecho algunos esfuerzos, hay que reconocer, pero no ha sido, digamos, la fuerza con la que nosotros querríamos. Y en el tema ambiental, mejor, eso dejémoslo por otro programa, porque ha sido este gobierno, el PAC, ha sido en el tema ambiental el peor desastre. Miren, ni Liberación, en todos los años que ha tenido, ha sido tan nocivo en el tema ambiental como este PAC. Usted habla de un cambio generacional, usted propone las cosas así, sin embargo, una de los puntos sobre la mesa que le han, o sea, de las tildes que le han puesto a este gobierno, para decirlo de esa forma, ha sido quizás la inexperiencia de algunas personas en su trabajo, y le achacan a esa inexperiencia algunas de las cosas que popularmente la gente no acepta muy bien. Entonces, ¿no pasaría lo mismo con el Frente Amplio? Los viceministerios están llenos de personas menores de 30 años. Sí. No pasaría lo mismo. También no estamos diciendo que la juventud por sí misma sea la solución al problema. Estamos diciendo que hay que darle oportunidad a un sector, a una generación de relevo. Pero hay gente, o sea, por supuesto, que tiene una enorme experiencia, que también será llamada a un gobierno del Frente Amplio. No es que eso hay que hacer un equilibrio, ¿verdad? Yo creo que es que aquí ese equilibrio no ha sido tanto. Y además hay que saber de dónde, porque hay jóvenes de jóvenes también, ¿verdad? Hay jóvenes de jóvenes, ¿verdad? Y otros no tan jóvenes que se las traen. También. Eso estamos absolutamente de acuerdo. Pero creo que es un momento en donde esa nueva generación de relevo está pidiendo a gritos, que me preocupa porque no encuentra en las opciones, no ve en la política la posibilidad, digamos, de salir adelante. Y entonces uno los ve en organizaciones sociales, tratando de aportar desde otro sector, sin saber que este es, gracias a Dios, la manera en que nosotros podemos cambiar las cosas es a través del voto y a través de la política, o que no es solo esto, no solo esta política electoral lo que significa política, ¿no? ¿Es la experiencia un eje principal para que realmente llegue a buen puerto o a buen término un gobierno? Por supuesto que nosotros no jamás vamos a desdeñar la experiencia, o sea, ¿verdad? Pero también hay experiencia. Por supuesto. ¿Verdad? Alguien puede decir, mire, yo tengo mucha experiencia, y pues tiene 30 años de estarlo haciendo mal. Sí. O 30 años de ser personas corruptas, por ejemplo. Y eso hay que arrancarlo de raíz. Una pregunta, porque lo vamos a volver a traer, indudablemente que sí. Pero nada más como un punteo general, sin que entre a decirnos cómo va a resolver las cosas. ¿Cuáles considera usted, Edgardo, que son los principales problemas del país en toda su dimensión? Usted va a gobernar Costa Rica. Dele alguna prioridad a los que usted considera primeros y después ahí para abajo, señalando cuáles problemas son, a su entender, a su vista política, a su propuesta, aquellas cosas que deben abordarse urgentemente. Sí, bueno, en primer término, empleo y producción interna. Eso es clave para cualquier cosa. Protección ambiental. Perdón, ¿verdad? Cuando hablamos de empleo, es empleo general y empleo público. Sí, es decir, pero necesitamos darle oportunidades a un sector enorme de la población que está subempleado, desempleada, más del 20-30% de la población económicamente activa. El tema ambiental no es un requisito, es la cancha en la que estamos jugando, y ahí nosotros le vamos. Setena tiene que rediseñarse absolutamente. No estamos diciendo con esto que no se van a poder llevar adelante actividades productivas, pero esas actividades productivas tienen primero que estar diseñados en algo que yo he planteado, que es una planificación estratégica territorial. Mire, con poquita plata el Estado podría desde ya saber, miren, en qué zonas del territorio no se pueden llevar a cabo ciertas actividades, en cuáles sí. Eso hay que meterse de cabeza con las municipalidades, con los planes reguladores. El tema de la lucha permanente contra la corrupción, el Frente Amplio se hizo grande a partir de esas propuestas también de lucha contra la corrupción. Nosotros vamos a seguir siendo intolerantes en ese tema, serán lo único que nos dirán intolerantes, ¿verdad? En el tema de erradicación, combate a la corrupción permanentemente. Y el tema de inseguridad me parece importante, pero no plantearlo solo desde el tema de la represión, ¿verdad? Sino, ¿qué es lo que está generando el problema de la violencia o de la inseguridad, del narcomenudeo? ¿Qué es lo que está generando eso? Bueno, esa inequidad que ha habido, esa concentración de la riqueza, eso ya está en muchas estadísticas. Entre más desigual sea una sociedad, más violenta se pone. Entonces hay que hacer un trabajo también desde donde se genera esa delincuencia, donde se genera ¿verdad? esa violencia, esa inseguridad,
y no simplemente tratar de aplicar la medicina que es encerrar, porque aquí se nos llena el país de cárceles y mientras no atendamos a dónde se está produciendo el problema, vamos a seguir llenando de cárceles permanentemente este país y no vamos a solucionar el problema. Entonces, en ese orden, para ir cerrando, me parece que son las prioridades nuestras. Educación, por supuesto, también clave. En el campo Educación internacional, humanista. ¿qué propone? Rápidamente. No, yo creo que seguir fomentando los espacios latinoamericanos de diálogo, de discusión, ¿verdad? Creo que la CELAC ha demostrado ser un espacio entre hermanos latinoamericanos para ponernos de acuerdo con las enormes diversidades ideológicas que hay ahí. Me parece que Costa Rica tiene que seguir aportando primero su ejemplo, por ejemplo, en el tema de carbono neutralidad, en el tema del cambio climático, tenemos que seguir dando el ejemplo porque lo que podemos hacer es muy poquito, pero sumándonos a otras naciones, liderando a esas otras naciones como bloque, podemos tener una voz muy fuerte hacia otros bloques como Europa. Y finalmente, una materia que se ha visto acá y se ha discutido a partir del informe del 1 de mayo es la materia pendiente en derechos humanos, don Edgardo. Claro. ¿Qué propuesta tiene el Frente Amplio en esa? No, nosotros tenemos clara esa agenda y la vamos a seguir llevando en este año que nos queda todavía de gestión, ¿verdad? El tema de la no discriminación por razón de orientación sexual, de identidad de género, eso es un tema súper pendiente en este país y el Frente Amplio no puede ver para otro lado en eso va a ser un tema prioritario. La equidad de género, la lucha permanente para que hoy las mujeres estudian más y ganan menos que los hombres, y ese es un escenario que el Frente Amplio no puede permitir que siga existiendo y hay que empezar a llevar ahí acciones afirmativas permanentes, ¿verdad? Y ahí estamos, eso es clave también para nosotros y lo vamos a mantener. Don Edgardo, permítame un momentito, se dice ya que ya usted prácticamente está en campaña, vamos hacia el 2018, que en política solo se debe de sumar. Y es uno de los términos que aquí se ha puesto sobre la mesa, solo se debe de sumar. Después del 1 de mayo, en la Asamblea Legislativa, obviamente en el tema Frente Amplio, pues se divide un poco la situación. Hoy, como candidato del partido, ¿cómo y cuál es su propuesta para ir uniendo y sumando, lejos de ir apartando algunas cosas del partido? A ver, en primer término lo que hay que decir es que la fracción no es el partido. Es decir, el partido... Pero forman parte del partido. Claro, pero lo que quiero decir es que porque haya alguna división o alguna división de la fracción no significa que el Frente Amplio como partido esté dividido. Yo he estado conversando con la gente, con las bases, con distintos liderazgos territoriales, comités, y la gente está, sí, pudieron haberse cometido errores, pero eso puede pasar, vamos para adelante, tenemos propuestas, tenemos un ejemplo que darle al país y echemos para adelante, ¿verdad? Obviamente, sí, se dijeron cosas y se manifestaron cosas que tal vez en el momento, al calor del momento, ¿verdad? No fueron dichas tal vez de la mejor manera, eso yo aceptaría, digamos, ese pequeño desliz, pero a partir de ahí me parece que estamos juntos y vamos a caminar juntos. Este partido tiene mucho que ofrecerle y tiene mucho más cosas que nos unen a las que nos separan, así que echemos para adelante todos. Don Vladimir. Es casi a bocajarro y casi última pregunta. En derechos humanos, yo estoy a favor del matrimonio igualitario, tal y como funciona para parejas de distinto sexo en Costa Rica con homosexuales. ¿Está usted de acuerdo con esa forma de matrimonio? Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Señores, ustedes han escuchado al candidato del Frente Amplio, el señor Edgardo Araya, candidato a la presidencia de la República para el 2018. Muchísimas gracias, don Vladimir, don Rotzai y don Edgardo por estar con nosotros, que sabemos que luego va a estar aquí también. A ustedes en sus hogares les agradecemos su atención cada mañana y les esperamos mañana, por favor, a las 7 de la mañana, y estará con nosotros el doctor Hernández como candidato del Partido Republicano Social Cristiano. Que pasen un lindo día. Va a estar don Rodolfo, bueno.